Abramos nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo número 42 y versículo número 10. Quiero leer con ustedes un verso de la palabra del Señor. Y cuando lo tenga me lo confirma con un amén pentecostal. Leemos para la gloria de Dios y bendición nuestra la palabra que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Que Dios añada mucha bendición a su palabra. Puede sentarse dando un gloria a Dios fuerte. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Con ayuda del Señor quiero meditar en esta hora bajo el tema: no te quejes, entra a la batalla. Le repito, no te quejes, entra a la batalla. El Señor ha puesto en mi corazón meditar en este tema, y para poder lograr, hermano, dejar ese mensaje en el corazón de todo el que querramos recibir de Dios, quiero mencionar y usar la vida de dos personajes en la Biblia. Una de ellas es este hombre que el libro lleva su nombre, el nombre de Job. Yo quisiera que usted me regalara mucho su atención para que pueda recibir de Dios lo que Dios nos quiere dar. A su nombre sea la gloria por siempre. Me llama la atención, amados hermanos, sobre todo el capítulo número 1 y el capítulo número 2 de este libro de Job. Me llama la atención porque en estos dos capítulos tenemos nosotros de Dios un regalo, y este regalo que tenemos es que Dios da una revelación de una escena que se vivió en el cielo en ese momento, y que si no hubiera sido por la revelación divina, hoy nosotros ignoraríamos lo que sucedió allá donde el Señor nuestro Dios está en su trono. Y me llama la atención que Dios, nuestro Dios, tiene una conversación con Satanás, que el Señor lo reprenda. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que el tema que tenían Dios y el enemigo era la vida de un hombre en la tierra llamado Job. Y para mí es de gran bendición leer, entender y ver cómo Dios con agrado, con mucho agrado, en la conversación que tiene, le habla al enemigo y le habla de las cualidades que para Dios eran y son agradables de una persona, al decirle en el verso 1 y en el verso 8 cualidades de Job como estas: hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto para nosotros es de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios está revelando muy claramente. Usted no necesita tener un diccionario para entender lo que significa estas cualidades mencionadas en una persona: perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Y diría yo que es suficiente para lograr entender cómo se vive una vida que realmente, cuando alguien quiere agradar a Dios en la tierra, obviamente con su vida. Aquí no leemos nosotros de cualidades caritativas o religiosas, que la religión es la que pinta ante el hombre para que el hombre viva creyendo que es una vida agradable a Dios, ser caritativo, siendo torcido en otras áreas que Dios observa. Y le dice Dios al enemigo: no has considerado a mi siervo Job. Mi siervo Job. La palabra siervo le está dando a entender, él hace lo que yo le diga, él va a donde yo lo envíe, él habla como yo quiero que habla, él trabaja lo que yo quiero que él trabaje en la tierra. Mi siervo, bendito sea el nombre del Señor. Pero por otro lado, también vemos al enemigo que se acerca a Dios con un objetivo y siempre viendo al mismo personaje llamado Job. Oiga esto, lo que a Dios le agradaba de Job, a este enemigo le desagradaba. Y por esas cualidades que Job tenía, el diablo lo odiaba. El diablo, que el Señor lo reprenda, le tenía rencor. El diablo, que el Señor lo reprenda, tenía planeado en la mente maligna de él hacer todo lo posible y todo lo que estuviera al alcance de este enemigo para golpear a Job, para destruir a Job, para torcer a Job, para humillar a Job, para desacreditar a Job. El diablo estaba determinado a usar todo su ingenio, todo su intelecto, toda su fuerza, toda su furia, toda su energía, todo lo que él tenía a su alcance, hablando de su poder maligno, para lograr en esta tierra y en la vida de Job, hacer de Job el ridículo y anunciarlo por los medios que se podían anunciar en ese tiempo, poner en alto, entre comillas, la derrota de Job, el fracaso de Job, porque eso era lo que anhelaba, añoraba, deseaba, suspiraba, soñaba Satanás, que el Señor lo reprenda, en contra de la vida de este varón de Dios. Bendito sea Dios. En este capítulo 1, usted puede ver cosas importantes. El enemigo se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted debe de gozarse hoy. El diablo puede ser lo que sea y puede meterle miedo al que le pueda meter miedo. Pero el diablo, muy diablo puede ser, pero él no puede levantar la mano si Dios no lo autoriza. Él no puede tocar al pueblo de Dios si nuestro Padre Celestial no lo autoriza. Él no puede atacar a nadie si el que murió por nosotros en la cruz del Calvario no le da el sí, no le da el visto bueno, no lo autoriza.
El diablo no puede moverse a su antojo, a su capricho, a como él quiera, porque hay un Señor, hay alguien en un trono, hay alguien sentado en el trono. Se llama Dios, se llama Jehová, es nuestro Dios. A su lado está nuestro Salvador, que intercede por nosotros día y noche. Y si usted lo cree, adórele, gócese, alabe a Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea mi Señor. Pero quiero que sigamos con esto. El diablo llegó su argumento y yo voy a tratar de resumirle lo más que pueda, porque yo sé que muchos conocemos la historia de este varón. El enemigo llevó sus argumentos y según el enemigo a convencer a Dios. Y como le digo, en resumen, le propuso a Dios dos ataques pensados, planeados por él, inventados por él. Dios, que sabe todas las cosas, y por eso esta palabra es tremenda para nosotros, porque ese Dios nuestro dice que no nos dejará ser tentado, no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y algo precioso que la palabra dice, que juntamente con la prueba ya Dios tiene programada la salida, el triunfo, la victoria. Y oiga cómo es el enemigo. Le dice el diablo a Dios: quítale a Job todo lo que tiene. Y le dice el diablo a Dios: y verás cómo Job blasfema en tu misma presencia. Y Dios le dice al diablo: está bien, tienes autorización, vaya y quítele lo que tiene. Mi hermano, si usted en casa lee la Biblia, por ejemplo, del verso 13 al verso 19, no lo lea ahorita porque así avanzamos. Ahí usted va a encontrar en el capítulo 1, hermano, una serie de malas noticias que le llegaron a Job. Y hay un término en los versos, amados hermanos, que dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo. Mala noticia tras mala noticia, mala noticia tras mala noticia. Fue una cadena de malas noticias. Yo me imagino que Job ni se movió, porque este que vino no había terminado de hablar, y vino este otro, y vino otro por aquí, y vino otro por allá, y vino otro por acá. Pienso yo que tal vez en el espacio, tal vez media hora, una hora, hora y media, 2 horas, ese diablo se ensañó, ese diablo actuó, ese diablo golpeó, ese diablo pensaba que Job tenía el corazón en el oro, en la plata, y se lo quitó. Tenía el corazón en la familia y le quitó a los hijos. Pensaba que tenía el corazón en las vacas, en los camellos, en las ovejas, y le quitó los ganados. Pensó que tenía el corazón en las cosechas, que era parte de la economía de un hacendado, y le quemó todas las cosechas, hermano, en un momento. Y el diablo estaba, me imagino, viéndole la cara a Job, a ver en qué momento gritaba,
a ver en qué momento blasfemaba, a ver en qué momento insultaba, a ver en qué momento se rebelaba, a ver en qué momento decía, ¿para qué? ¿Para qué soy fiel? Hay gente que dice, ¿para qué soy fiel en los diezmos? Hay gente que dice, ¿para qué soy fiel ahí? ¿Para qué soy fiel haciendo esto? Y el diablo, que el Señor lo reprenda, se le empezó a secar la boca, la lengua. El diablo, que el Señor lo reprenda. Dicen que es colorado, no sé. Se empezó a poner morado, azul. Y ese hocico que tiene para hablar injurias, para lanzar pestes, para meter veneno, ese enemigo empezó a turbarse, a descontrolarse, a darse cuenta, a desengañarse, que Job no era como el cantinero, que Job no era como el brujo, que Job no era como el pagano, que Job no era, etcétera, etcétera, etcétera. Se empezó a convencer el diablo, que el Señor lo reprenda, que Job no era cualquier cosa en la tierra. Diga usted conmigo, bendito sea Dios, diga. Sigo, el segundo ataque. Cuando el enemigo vio que el primer ataque no dio el efecto que él pensaba, que él quería tener y ver, preparó un segundo ataque. Y el diablo dijo, me faltó la inteligencia, porque ahora, dijo el diablo, sí voy a hacer que blasfeme contra Dios. Le quité todo, pero no lo toqué a él. Le quité todo, pero no lo zarandeé a él. Y volvió a regresar a Dios, y le volvió a pedir autorización a Dios, para que Dios viera que si Job se enfermaba de alguna enfermedad, al ver que la enfermedad no se iba, al ver que la enfermedad lo martirizaba, al ver que la enfermedad lo hacía sentir ser miserable, sentirse impotente o inútil ante la enfermedad, y ver que Dios no lo sanaba, y ver que la mano de Dios no se ponía sobre el cuerpo enfermo, Job decía, ahora sí Job va a blasfemar, ahora sí Job se va a rebelar, ahora sí Job se va a levantar en contra de Dios, ahora sí me voy a quitar el único estorbo en la tierra, decía el diablo, llamado Job en la tierra. Diga en voz alta, hay poder en la sangre de Cristo. Eso lo está oyendo el mundo entero. Con autoridad diga, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y Dios se le queda viendo al diablo, me imagino. Y Dios dice, pobre diablo, no se convence. Pobre diablo, no sabe que ese Job jamás va a ser de él. Pobre diablo, no sabe que ese Job, oigan todos, oigan obreros. Dios decía, pobre diablo, él no sabe que ese Job no se vende. No se dobla, no se quiebra. Y le dijo Dios, está bien, está en tu mano. Le dio libertad de hacer lo que el diablo se había inventado, pero Dios le puso un alto. Pero la vida no se la quita. La vida no se la vaya a quitar. Quiero que se goce porque usted y yo estamos vivos. No es la medicina, no son las vitaminas que usted y yo tomamos,
No son los buenos alimentos que comemos. Estamos vivos aquí hoy porque el Dios del cielo nos tiene vivos. Somos de Él, de Cristo. Él nos compró con su sangre. Habéis sido comprado por precio de sangre. Y ese diablo sarnoso, aunque ataca, aunque habla y aunque haga su trabajo maligno, satánico, no tiene poder contra nosotros, no tiene autoridad contra nosotros, no tiene fuerza contra nosotros, porque pertenecemos al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y déjeme seguirle, hermano. Vino el demonio, que el Señor lo reprenda. Y al demonio se había reunido en conferencia con su junta directiva allá en la sala del Seol, allá en lo profundo de las cavernas del infierno. Y en la mesa redonda estaba el nombre de Job. Y ahí en esa mesa redonda salió el nombre de una enfermedad. Y esa enfermedad la registra la Biblia, una sarna maligna. Y los demonios decían: cuando esta bacteria le entre a Job en su carne, ese hombre ni las uñas le van a alcanzar para rascarse, como decimos aquí en Guatemala. Este mismo libro de Job dice aquí en estos capítulos que Job tenía que tomar un tiesto para poder rascarse por la picazón, el ardor, por la llaga que se le estaba formando. Hermano, los demonios alrededor de Job estaban atacando la mente, atacándolo moralmente, atacándolo ahí mentalmente. Y Job se rascaba la piel, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero algo que empezó a desesperar al demonio, que decía: pero no blasfema. Pero no blasfema. Le hablo a usted que está hoy. Usted no tiene sarna y deseo que nunca la tenga. Pero me ponen pensativo esos que no alaban a Dios. Me ponen pensativo esos que les pesa la mano para decir: bendito sea mi Señor, alabado sea mi Señor, grande es mi Salvador. Hermano, ¿quiere ver usted bravo al diablo? Alabe a Dios. Hermano, ¿quiere ver huyendo al diablo? Alabe a Dios. ¿Quiere ver vencido al diablo? Alabe a Dios. Adore a Dios. Engrandezca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Aleluya. Le quiero marcar dos cosas más aquí. Ya todo esto había sucedido, pero hay dos cosas que yo quiero enfocárselas. Bendito sea el nombre del Señor. Una de ellas está en el verso 20 del capítulo 1. Primer ataque, dice el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y oiga esa palabra: y adoró. Y adoró. Él no adoraba a Baal. Él no adoraba el paganismo. No, él era siervo del Dios viviente.
En el primer ataque, cuando el demonio le quitó todo lo que ya expliqué, y cuando Job se vio en quiebra, entre comillas, en bancarrota, entre comillas, en lugar de correr a una empresa, a un amigo, a un conocido, a algún rey conocido, a sacar prestado, a sacar con intereses, a salvar su hacienda, a salvar su economía, a salvar lo que él material y económicamente había perdido. Job, cuando vio todo eso, Job empezó a entender algo. Dios me lo quitó. Y Job dijo: para mí no hay problema que Dios me lo quite. Para mí no hay problema que Dios me golpee. Para mí no hay problema que Dios me zarandee. Para mí no hay problema que Dios me ataque. No. Cuando la Biblia habla que rasuró su cabeza y rompió sus vestidos, era una forma de actuar de la humillación, de mostrar su humillación, no tanto ante el hombre, sino mostrar su humillación para que los ojos del Dios del cielo vieran que se estaba humillando delante de él. Aleluya. La otra actitud importante que este hombre de Dios nos enseña hoy a nosotros: se postró. Se postró. Todos entendemos que postrarse es doblar la rodilla, que postrarse es poner el rostro en tierra. Compañero en el ministerio, cuando vengan ataques contra nuestra vida, el peor error que podemos cometer nosotros como siervos de Dios es defendernos, alterarnos, que no se nos suba la aguja, defendernos con la lengua, con los puños, actuar carnalmente. Eso es lo que el demonio quiere que hagamos, pueblo de Dios. Cuando el enemigo le levante el ataque, el peor error es dejar de buscar a Dios, dejar de ir a los cultos, dejar de adorar, dejar de exaltar a Dios, dejar de engrandecer a Dios. Es lo que el demonio, que el Señor lo reprenda, quiere que hagamos en ese momento. Aleluya. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. El hombre se rasuró la cabeza, rompió su ropa, se postró en tierra, y cuando la Biblia dice adoró, eso quiere decir que le estaba diciendo a Dios: tú eres mi Dios. Con dinero, sin dinero, yo te serviré, mi Dios. Con hacienda, sin hacienda, yo te seguiré sirviendo. No hay otro como tú. No hay otro ni habrá otro como tú. Tú eres para mí, yo soy tuyo. A ver, pueblo, adore a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y yo le leo el verso 3. Usted no pierda la bendición. Dice capítulo 2, verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y oiga esta palabra que dijo Dios: y que todavía retiene, dice, su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Y oiga lo que dice el Señor: sin causa. Mire,
Dios en el cielo, en el trono. Por eso le digo, esta es una revelación que Dios nos regala, porque Dios en el cielo estaba sonriendo, estaba alegre, porque Dios es alegre. A Dios le gusta la alabanza, hermano. A Él le gusta que el pueblo lo alabe con alegría. Y le dice al demonio que llegó ahí, y le dice: vistes a mi siervo Job, y te lo dije, no hay otro como él en la tierra, porque a pesar de que lo golpeaste, lo arruinaste, lo tocaste e hiciste lo que se te antojó, pero mira, ahora sin nada, oiga lo que se gozó Dios, retiene su integridad. No lo doblaste, no lo quebraste, no lo compraste, no te lo ganaste. Ay, hermano, mire, eso que Dios le dijo a Satanás es haberle dado con la mano en la cara al diablo, en el hocico al diablo, en la jeta a Satanás. Y usted debe de seguirle dando en el hocico al diablo, siendo íntegro a Dios, a su palabra, a la sana doctrina. Que se tuerzan otros, que se vendan otros, que se dejen de envenenar otros, pero Dios nos está ministrando la palabra para que sigamos el ejemplo de este varón. Aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Bendito sea Dios. Mire, gócese, pero oiga esta parte. Quiero que usted nos dejemos ministrar por la palabra en esta parte. Cuando el diablo le puso la sarna a Job, no fue de un día. Solo Dios sabe cuánto tiempo fue, pero no fue una semana. Leyendo capítulos de este libro, Job hace mención de meses. Entonces Job logró esa victoria, pero ahora entra la mente de Job a ser atacada, y al ser atacada la mente de Job, entonces Job tiende a, humanamente hablando, a debilitarse. Entonces Job entra, amados hermanos, en una etapa de quejarse por lo que estaba sufriendo. Y por ejemplo, no vamos a leer mucho, pero el capítulo 3, versos 1 y al 3, yo le leo rápido, dice: después de esto abrió Job su boca, y oiga lo que dijo Job: maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hasta ahí le lee para explicarle esto. En esta parte, hermano, de la prueba que este hombre de Dios vivió, tendió a darle lugar a las quejas. Tanto este capítulo como otros, capítulo 6, hermano, Job le da rienda suelta a su quejarse. Como persona, como hombre, como ser humano, empezó a hablar de su dolor, de su angustia. Hay otro hombre de Dios en la Biblia llamado Jeremías, que cuando usted lee la historia de esos hombres, y que obviamente ese varón Jeremías, hermano, vivió unas pruebas que literalmente ninguno de los presentes aquí hemos vivido como personas.
Dice la Biblia que en una ocasión a Jeremías lo metieron en un pozo ciego, lo que aquí conocemos como una letrina, y lo mantuvieron 3 días, donde el cieno le llegaba hasta el cuello. Y dice él, por causa de la palabra de Dios. Entonces Jeremías fue otro que empezó a quejarse de las vicisitudes que se estaba viviendo. Ahora bien, le voy a aclarar algo. Yo no estoy juzgando ni condenando ni a Job, ni a Jeremías, ni a nadie de los que se han quejado. Pero sí quiero decirle al pueblo de Dios esto: que la Biblia nos habla hoy a nosotros exactamente de que uno hoy debe de manejar esa área, que cuando uno se sienta, amados hermanos, empujado por la presión, las emociones, qué sé yo, presión que uno mismo se da también, cuando uno se sienta empujado a quejarse, le dejo el consejo: piénselo no una, sino miles de veces antes de quejarse. Por ejemplo, la Biblia habla y dice en Números 11:1: y el pueblo, hablando de Israel, se quejó. Y dice el verso: y lo oyó Jehová. Si no mal recuerdo, Malaquías, allá en el capítulo 3, el Señor le habla a Israel y le dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, porque dijisteis, por demás es servir a Jehová y guardar su pacto y sus leyes. Como aquí usted leyó, ha entendido, empezó a maldecir su día, el día que nació, porque el dolor, la picazón, hermano, la sarna, día y noche, él habla y dice: ¿quién me diera que fuera de noche? O sea, él quería que el día pasara rapidísimo, y cuando la noche llegaba, el sueño se le iba y las horas se le hacían largas. Hermano, una tortura. No era fácil, no era sencillo. Y la presión del infierno, del demonio detrás, hermano, es que mire, todos lo pueden dejar a uno en una batalla, pero los que van a estar ahí cerca es el diablo diciéndole: usted ya no puede, usted ya no sirve, mejor váyase, vaya y ponga en su taller, vaya y alquílese por un día de trabajo, vaya a alquilar o a cargar bultos a la terminal. Mire, Dios no lo bendice. Mire, los hermanos ni gallinita le traen. Yo le digo que si Dios le abre los ojos del alma a uno viera demonios ahí, va a empujar, a presionar para que uno tome determinaciones que van a ofender al Dios del cielo. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Mire, leamos 2 versos. Job capítulo 10, por favor. Gloria a Dios. Grande es mi Señor. Grande es mi Señor. Es el verso capítulo 13, perdón, y verso 24. Yo le leo rápido. Dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Olvidé leer el verso 23 que dice: cuántas iniquidades y pecados tengo yo,
hazme entender mi transgresión y mi pecado. Quiero explicarle esto aquí, hermano. Atienda esto que le voy a explicar, por favor. Le hice leer estos versos porque yo quiero que usted hoy capte que Job se quejaba porque Job pensaba que fue Dios el que lo dejó pobre, que fue Dios el que lo había enfermado, que fue Dios el que lo había golpeado, que fue Dios el que le quitó la paz, que fue Dios el que lo tenía torturándolo día y noche. Por eso en los versos él habla y le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que Job no entendía? ¿Qué era lo que Job no podía en ese momento discernir, entender, percibir? Y por no entenderlo es que él cayó en ese pozo, como decía el rey David, de la desesperación, de quejarse porque pensaba que era Dios el que lo golpeaba, que era Dios el que lo tenía contra el suelo, que era Dios el que lo enfermó, que era Dios el que disfrutaba viéndolo llorar, viéndolo no dormir, viéndolo sufrir. Job no podía entender lo que estaba pasando. Por eso le dije al inicio, esta revelación es un regalo de Dios para la iglesia de hoy, para que la iglesia hoy pueda entender claramente las cosas. Aleluya. Alabado sea mi Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Usted que está aquí, usted que nos oye a través de este medio, en la República de Guatemala o en cualquier parte del mundo, lo que le esté sucediendo a usted ahora, lo que le esté sucediendo de manera negativa, que lo ha hecho llorar, que lo ha hecho sufrir, que lo ha hecho sentirse con el respeto que se merece, como que no es nada, abra los oídos, abra el corazón. Dios nos está hablando a través de la palabra. Aleluya. Pero mira, hermano, qué valioso es en una persona la integridad. Porque después que terminaba de quejarse Job, jamás llegó al punto final de blasfemar. Qué triste es ver a creyentes que teniendo los recursos en la mano para nunca ser derrotados, para nunca ser vencidos, para nunca ser avergonzados. Qué triste es ver a creyentes agachar la cabeza ante la lucha, ante la batalla, ante la guerra, darle la espalda al propósito de Dios, al plan divino, abandonar el llamamiento que Dios le hizo, abandonar el plan de Dios con su vida. Como que Dios hubiera programado la derrota en nuestras vidas, cuando Dios lo que ha programado, dice la palabra, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aleluya. Aleluya. Grande es mi Señor. Lea conmigo 2 versos. Y este hombre ve cómo amarra sus quejas. Y uno de los versos está en el mismo capítulo 13 y el versículo 15. Lea y oiga lo que dice este varón de Dios. Dice: he aquí, aunque él me matare. Oiga, eso es grande. Yo creo que el diablo se quedó sordo desde ese día, hermano. Porque el diablo estaba a la par de Job y le decía el diablo a Job: es Dios el que te está golpeando, es Dios el que te dejó.
Mira cómo te paga Dios. Mira cómo Dios te está pagando. ¿Te das cuenta? Yo imagino, usted se ha fijado, cuando uno piensa mucho, la cabeza le hace así. Y está el demonio ahí hablándole. Ahí hay que aprender nosotros hoy lo mismo. Y él no sabía que el diablo estaba a la par de él, atacándolo. Y por eso que él no sabía, él le habla a sus amigos que están al lado, o sea, personas que lo oían, y él habla para que Dios lo oiga, porque él sí estaba seguro que Dios lo oía. Y dice claramente, como decimos aquí en Guatemala, esta frase no lo dijo entre los dientes, no lo dijo balbuceando, no lo dijo murmullando, lo dijo claramente para que lo oyera el cielo y la tierra. ¿Y qué dijo él? Aunque él me matare, en él esperaré. Esa palabra esperaré es grande, porque él estaba diciendo: si son meses, espero. Si son años, espero. Si es hasta el último minuto de mi vida, en él esperaré. La palabra de Dios dice: espera en él y él hará. Aleluya. Aleluya. Hermano, ese fue un almaganazo que Job le propinó en la cabeza al demonio. Y como estamos hablando la palabra, yo estoy seguro que ese diablo, que rato se fue huyendo aquí, porque todavía tiene la vergüenza encima. Que no pudo vencer a Job, no derrotó a Job, no destruyó a Job. Lea conmigo el otro verso, que es importante para mí que usted lo lea, capítulo 19. Gloria al Señor. Grande es mi Dios. Capítulo 19, verso 25 y verso 26. Y a mí no me molesta, si usted quiere leer en voz alta, hágalo. Llénese de Dios, edifíquese, arrebate la victoria que Dios nos está dando en esta hora. Dice la palabra, dice este hombre de Dios, dice: yo sé, mire, yo sé que mi Redentor, dice, vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, como dice él. Mire, se dio cuenta la expresión que él usa: y después de deshecha esta mi piel. Él dice: yo lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene alegre en la tierra, sin carro, sin una buena economía, sin la mejor ropa del mundo, tal vez vivo en una colonia marginada por la sociedad, eso no me importa. Aún deshecha esta mi carne, este hombre dijo: lo que me mantiene vivo es que yo voy a ver a Dios. He de ver a Dios. Amado hermano, si usted se ha quejado por las batallas, las pruebas que le han venido a su vida, y tal vez porque no lo ha entendido perfectamente bien por qué está viviendo eso, pero si está oyendo esta palabra, Dios le está hablando: calla al diablo, cállele la boca al diablo. Aquí tenemos el ejemplo de este hombre de Dios, que en lugar de hablar despropósitos, en lugar de hablar cosas que no le conviene a uno hablar, él terminó todo el discurso engrandeciendo al único verdadero y al Dios eterno. Qué bueno es Dios.
Qué bueno es Dios, aleluya. Y a su nombre. Oiga esta segunda parte. Le dije al inicio, el tema de la palabra que hoy estamos impartiendo: no te quejes, entra a la batalla. Hay un segundo personaje que es el personaje más grande de todos los tiempos, hermano. Nuestro Salvador Jesucristo. Y voy a ser resumido, pero quiero decirle esto. Job, como ya espero que lo haya comprendido y entendido, pero Job pensaba que fue Dios el que le había lanzado todo lo que ya explicamos. Yo no veo que Job en algún momento haya pensado que fue el demonio, el diablo, que era el que lo estaba golpeando. Ahora Dios lo hizo vivir a ese hombre eso. Primero porque Dios le dio la fuerza para vencer. Pero cuando Job vivió la prueba que vivió hace miles de años atrás, Dios lo permitió pensando en la iglesia que iba a militar en este tiempo las mismas batallas contra el mismo enemigo. Y así como hoy estamos entendiendo el porqué de las quejas de Job, pero ahora es necesario que veamos. Nace el Señor Jesucristo. Como usted sabe la historia de su nacimiento, lugar donde nació. El Señor, como todos lo sabemos, siendo el rey, cuando nació no tuvo la dicha de tener ni una cuna de madera y menos de oro